حبيب الكل تسلم يا غالي. وانا اقول شفته فين قبل كده؟ ما بحش المطار. بس كتاب المطار يجي هذا. بس هو واقف كده بقول شفته قبل كده مش فاكر فين. بس اول ما قال لي اهلا افتكرته. No, así decía. Sí. Pensé que me estaba sacando algo. Aquí ya veis la cantidad de furgonetas, autocares que hay. Está esto a tope, ¿eh? Poco más de las 10:30 de la mañana, sin dormir toda la noche, y ya nos llevan a conocer. Adriana, estás bien dormida, ¿eh? Mira, chavalote. ¿Qué pasó? Que no, que te quedas impresionado de la cantidad de autocares que hay aquí, ¿no? Y Yo si solo tú... veo, la neta, yo solo veo dinero acá. Dinero. Dinero. ¿De cómo sacan dinero a la gente por traerlo? Por conocer el Egipto antiguo. Tal cual. Estamos aquí en mitad de la nada, aquí ya veremos a ver lo que hace el Nilo, ¿eh? Está todo desértico y el Nilo... Hay que ir al templo. Heli. No te los pegues, Heli. Tenemos que estar atentos, no, lo que sigue. Tenemos que estar atentos, si no aquí te pierdes. Bueno, templo de Karnak. Sigue dormido. No sé en qué mundo vivo. Mira los niños de la escuela también. Me vieron con patetas. Aquí me parece que vamos a tener que comprar un sombrero, chaval. O ponernos la gorra de Paco, la gorra de Paco en Riviera Maya. Bueno, ya veis. Quiero trato de grabar así todo. Si es largo el vídeo, pues nada, vais pasando para adelante y ya está. No hay otra. Vosotros mismos. Y como veis, el guía levanta la mano para que veamos dónde tiene su libreta. Vamos al baño primero. Primero los baños, que no hay otra. Bueno, aquí hay réplicas de lo que eran los barquitos que iban por el Nilo antiguamente, se supone, ¿no? Y esto es el templo que vamos a visitar ahora. Una reconstrucción de cómo era en aquel tiempo. Para controlar, para saber cuánto nos falta. No agarrar el otro. No sigan contando nada más, van a entregarla de cada. Para saber si todos están o faltan gente. Ya el tiempo que necesitan para sacar fotos. Pero estar conmigo para no esperar a ustedes, sabe, al sol y al final habrá las ¿está bien? Si acaso, en caso de perderse o que alguien no puede, sabe, seguir la visita porque está cansado, el autobús nos va a esperar aquí al lado, ¿ok? Tiene escrito grupo
Golfo de Mega, Egipto, Estambul y Dubái. ¿Cuánto vamos a pasar aquí en este templo? Más o menos como 2 horas. ¿Ok? Más o menos como 2 horas. ¿Ok? Vamos avanzando. Ya le tratan de estar cerca de mí para escucharme, si a alguien le gusta. Bueno, a ver, ¿qué es el templo en el antiguo Egipto exactamente? Muchos de los que visitan a Egipto piensan que el templo es un lugar para rendir culto, como se ve en la iglesia o en la mezquita, pero eso no era la finalidad del templo en el antiguo Egipto. Los egipcios antiguos pensaron que ser vivo como nosotros necesita una casa, necesita mujer, necesita comer, beber, agua, ropa. Los egipcios pensaron lo mismo a los dioses, ¿ok? Los dioses necesitan casas. Por eso los egipcios antiguos construyeron los templos para hacer las casas de los dioses aquí en nuestra tierra. Los dioses viven entre las estrellas en el cielo, pero de vez en cuando visitan nuestro mundo, porque los humanos nosotros presentamos a los dioses ofrendas. Cuando el Dios viene a nuestro mundo o venga a nuestro mundo, no va a la casa de Khaled, ni Jesús, ni a Muhammad, no, va a su casa, ¿ok? Por eso el templo era la casa del Dios aquí en nuestro mundo. El templo sea el tamaño que sea el más grande del mundo entero, como el complejo del Karnak, ¿ok? O sea un templo chico como el templo de Komombo que vamos a visitar, ninguno vivía por dentro. Solo el Dios, los criados del Dios, los sacerdotes, durante todo el día practican rituales, abren el templo a la salida del sol y cierran el templo a la puesta del sol. Y al cerrar el templo ellos van a sus casas. Suelen vivir alrededor del templo mismo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, el templo representa la casa del Dios aquí en nuestro mundo. Y algo igual a lo que hace usted en su casa. Usted puede recibir, o a nosotros podemos recibir invitados en nuestra casa, pero no dejamos a los invitados andar a donde quieren. Ya no, un invitado no puede meterse, ¿sabe?, en mi dormitorio, por ejemplo. Lo mismo el templo. Los invitados humanos, cuando visitan el templo, visitan en unas ocasiones, dejan sus peticiones, sus ofrendas y no pueden acceder hasta todo el templo. No, ¿ok? Era como brevicidad del Dios. Entonces el templo representa la casa de Dios, representa también la teoría de la creación, una de las teorías de la creación en el antiguo Egipto. Los egipcios, como nosotros, se ocupó mucho de cómo empezó este mundo, ¿ok? Y tenían varias teorías de creación. La más común, la más conocida era la cosmogonía heliopolitana, o la teoría de la creación de Heliópolis. Heliópolis, una ciudad muy antigua en Egipto, piensan que era la primera capital de Egipto, pero esta época era una época muy oscura. De toda manera, en los templos de Heliópolis apareció esta teoría que pretende que el mundo empezó con el caos, tinieblas en todo sitio y agua en todo lugar también. En un momento que representa la creación, salió de estas aguas la primera tierra o la primera colina, ¿ok? En esta tierra apareció el Dios creador de nuestro mundo, el Dios Atom Ra, que representa el sol de la noche o el sol del atardecer. Y la primera tierra era la tierra de Egipto, porque los egipcios antiguos pensaron que Egipto es el reflejo del cielo aquí en nuestro mundo. En esta tierra el Dios crió todo. El templo también representaba esta teoría, la primera tierra. Por eso, como los egipcios pensaron que la primera tierra está rodeada por las aguas del océano primordial de todos sus lados, ¿ok? Según ellos mismos, el templo simbólicamente, las murallas representan esas aguas del océano primordial. Y la única manera antiguamente para visitar al templo era a través de las aguas. Ellos excavaban un canal de agua que sale del río Nilo hasta el templo.
Entonces la gente visita el templo en sus barcos porque pensaban que esta es la primera tierra rodeada por las aguas del océano primordial. El Dios mismo, cuando salga de su casa para visitar otro templo, también sale en un barco como como esos barcos que se ve por aquí. Siempre el templo antiguo egipcio estaba orientado hacia el este, hacia la salida del sol. ¿Ok? Ya en eso, teóricamente esta parte está orientada hacia el este. Y luego se ve el santuario que se ve al fondo, tiene la misma línea como la entrada. Un eje en el antiguo Egipto lo llamaron el eje celeste, que empieza en el este y termina en el oeste. ¿Ok? Eso se ve en todos los templos de Egipto, excepto el templo del Karnak, el complejo del Karnak. ¿Por qué ese templo? Por la importancia del templo que representa el jefe del panteón egipcio durante el Imperio Nuevo. Ese templo tiene dos ejes: eje celeste, que representa el viaje del sol, y eje terrestre, que empieza en el sur y termina en el norte y representa el viaje del río Nilo, que corre en Egipto desde el sur hacia el norte. El sol y el Nilo, los dos dioses más famosos en el antiguo Egipto, y los dos fenómenos de naturaleza que marcaban, ¿sabe?, nuestra geografía o nuestra tierra. La parte más antigua de este templo data a 1900 años antes de Cristo. Los egipcios quedaban agregando partes y construyendo en este templo hasta el primer siglo después de Cristo. Casi duró la construcción cerca de 2000 años. ¿Ok? Vamos a conocer el templo principal y luego hay otras partes que no podemos conocer. En realidad los egiptólogos llaman este templo el complejo del Karnak, o los templos del Karnak, porque está formado de diferentes templos. Es el templo principal dedicado al dios Amon-Ra, el dios de las fuerzas ocultas en el antiguo Egipto, pero luego se ve otros templos, como los que están aquí, o ese templo, o los templos que están flanqueando el lago sagrado, o atrás del templo del dios Amon-Ra, donde se ve obeliscos, hay otro templo, y aquí, ¿sabe?, a la izquierda se ve otros templos. Porque este templo gozaba de toda esta importancia por el culto del dios Amon-Ra. La época de prosperidad y la época más rica a lo largo de toda la historia antigua egipcia era durante el Imperio Nuevo, y los reyes de este imperio emplearon todas esas riquezas para hacer estas construcciones que vamos a ver aquí en este templo. ¿Okay? Vamos avanzando. Usted lleva la entrada en la mano. Vamos a pasar por un control. Tiene que escanear la entrada. Cuando da a usted la luz verde, pasan al otro lado. Bueno, pues ya hemos pasado la entrada y no sé si nos llevará en carritos de estos o iremos andando, no tengo ni idea. Yo me creo que vamos a ir andando. Estos son para grupos más pequeños, creo. Por ahí tengo el guía, allí delante. Ahí tenemos el chavalote. Bueno, de momento que hemos visto, no hemos visto todavía nada. Ahora va a empezar el paseo por la entrada principal. No, pero no en el autobús. Estoy hablando que estamos aquí 2 horas. ¿Cómo le va, turista? Que digo que... Una manzanita, qué bueno. Cuando llegues al autobús pasa también con mi mamá. Oye, a mí se me olvidó en la mochila. Mañana preparamos bien la mochila para salir todo el día, porque ahora no llevaba yo mochila preparada para nada. No sabía exactamente qué iba a hacer. Tenemos el suelo que hay trozos de mármol y trozos que no es mármol. En cada pasillo de estos tenemos trocitos con mármol y otros que no. Bueno, pues ahí estamos delante de una de las antiguas ruinas egipcias. ¿Quién me iba a decir que iba a estar en Egipto viéndolas? Puedo estar satisfecho de ello.
Por aquí nos dirigimos para esta parte. Karnak Templo, Luxor. Vamos a pasar a otro control. Lo que pasa en las mochilas y las bolsas. Me quedo sorprendido del tema de control de mochilas y eso. Ese segundo control que hemos pasado. ¿Recuerdas tu nombre, Guillermo? Bueno, pues ahí hay unos leones, creo. Unos cuantos. Esto se podría decir ya que Aquí es lo que podrían. es la auténtica visita que estamos haciendo. ¿Una tostada? De Karnak. O el pie de turno. Estamos en el templo de Karnak. Imagínate esto, 4.000 años tiene ya, 4.000 y pico. Chaval, Dime, antes que Jesucristo, 2.000 y pico años antes, ¿has visto? a ver qué nos cuenta. A los árabes, porque los árabes pensaban que ese templo era un castillo, por eso lo dieron el nombre de castillo en árabe. Karnak quiere decir castillo. En la época antigua egipcia el templo llevó otro nombre, era más conocido con el nombre de Per Emen. Per en el antiguo Egipto quiere decir casa. Emen el nombre del dios, el dios Amón. Creo que el dios Amón es uno de los dioses antiguos del panteón egipcio porque salió como un dios importante durante el imperio medio porque los reyes del imperio medio era de esa ciudad. Como ellos unificaron Egipto, fundaron el imperio medio, ellos mudaban la capital de Egipto, la famosa Memphis, a esta ciudad. Ellos combinaban también entre el dios Amon-Ra, el dios Amón y el dios Ra, el dios Sol. Y apareció esa combinación, el dios creador de las fuerzas ocultas, Amon-Ra. Pero claro que más floreció durante el imperio nuevo, porque los reyes de ese imperio eran reyes conquistadores, atacaron todos los países vecinos y formaron el gran imperio egipcio. El templo empieza con un embarcadero, esos puentes para atravesar un embarcadero, porque llegaba hasta aquí un canal del río Nilo, y luego pasamos por una avenida de carneros. Okay. No es la avenida de la Esfinge, porque la avenida de la Esfinge comunica entre este templo, el templo de Luxor que vamos a ver por la tarde, pero se ve en la parte trasera. Esa avenida de carnero. ¿Por qué carnero? Porque el carnero era el animal asociado al culto del dios Amon-Ra. Los egipcios pensaron que esos dioses, aparte de sus manifestaciones humanas, tienen manifestaciones de unos animales. Y la manifestación del dios Amón era el carnero. Por eso el último rey de sangre egipcia de la 30 dinastía, el rey Nechtenepo II, él construyó ese embarcadero, la avenida de los carneros, esta fachada que es la más grande por todo Egipto, alcanza la altura a esta fachada a 52 metros. Pero el rey murió antes de acabar y decorar, la fachada y la avenida por la conquista persa, porque él peleó mucho tiempo contra los persas, pero lamentablemente él perdió su trono a los persas, eso en el sexto siglo antes de Cristo. Claro que los templos antiguamente, como los egipcios consideraban el templo la casa del dios, por eso cerraban sus puertas. Okay. En ese templo antiguamente tenía una puerta gigante, y las ventanas que se ve por ahí, eso para controlar a los visitantes. Se ve como unos huecos largos así, en estos huecos ellos se fijaban las banderas del templo. Ya vamos a ver eso más claro en otros templos. Ante las patas delanteras del carnero
la esfinge que tiene cabeza de un carnero, se ve el rey constructor de esta avenida. El rey Nectanebo II. ¿Por qué están corriendo? Qué cantidad de gente hay por ahí delante. Chaval. Bueno, pues todo esto era un canal del río Nilo. Y hasta aquí llegaban las barcas. Yo pensaba que eran leones, pero no, desde lejos son carneros. Ahí tenemos algunos escritos. Cómo tallaban la roca. Fíjate arriba cómo están los dibujos. Ahí también tenemos otra roca. Y son carneros, algunos cuesta verlos, otros no. Estas, por ejemplo, no tienen cabeza, pero las que tienen cabeza tienen cuernos. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues estamos entrando aquí en este templo. Tremendas rocas hay aquí. Y fijaros lo bien puestas que están una con otras. Tenemos el guía por ahí delante. Bueno, pues aquí hay unas columnas redondas, 6 estatuas también en cada entrada. Estas están restauradas, toda esta zona de aquí. Y aquí tenemos el guía esperando para explicarnos. Oye, impresiona, ¿eh? Bueno, a ver, estamos en el patio del templo. Antiguamente la única parte a donde podía llegar la gente común, los laicos, hasta el patio del templo. Ellos entraban durante unas festividades o ocasiones, dejaban sus ofrendas y salían de nuevo, ¿sabe?, de la casa del Dios. Esa fachada, aunque no está terminada, pero tiene mucha fama porque atrás de la fachada se ve una colina de adobe de ladrillo. Ese explica cómo los antiguos egipcios construyeron los edificios altos. Siempre los albañiles subían la construcción hasta su altura, ¿okay?, tapando esta parte con arena o ladrillo, como se ve por aquí, y usando esta arena o ese ladrillo como andamio para subir los otros bloques. Y siguen así, construyendo y tapando hasta que lleguen a la cumbre. Cuando llegan a la cumbre, claro que todo está tapado, como si fuera una montaña. Empiezan a desmontar este adobe de ladrillo, revistiendo la construcción. Porque antiguamente todo era revestido con una capa de yeso y tiene unas escenas. Esta técnica, lo más seguro que ellos usaban en todos sus templos, excepto las famosas pirámides de Giza, porque hasta ahora no saben cómo los egipcios subieron o hicieron, ¿sabe?, estas pirámides. Y claro que como a lo largo de 2000 años todos los reyes que ocuparon el trono de Egipto, estamos hablando cerca de 400 reyes, agregaron o construyeron partes en el templo. Se ve el templo está llenísimo. Es el templo más grande del mundo entero, el templo del Karnak. Mide 250.000 metros cuadrados. ¿Ok? Esta parte se ve 3 capillas construidas por el rey Seti II. El rey Seti II, el hijo del famoso Ramsés II. ¿Ok? Seti II data a 1200 años antes de Cristo. Y luego ahí se ve un templo construido, sí, por el rey Merenbetah. Este templo dedicado al dios Amun-Min, el dios Amun en su forma de fertilidad. Vamos a ver esta imagen dentro de la sala de las columnas. Se ve, perdón, aquí donde hay ese hombre que está sacando fotos, un altar, ¿ok? Más adelante se ve un altar de mármol. Y se ve el resto de una columnata de 10 columnas de la época del rey Taharka. El rey Taharka era uno de los reyes africanos, o los reyes negros, o los reyes nubios, porque al extremo sur de Egipto hay Kush, la zona nubia.
mencionaba a la zona Nubia en la Biblia con el nombre de Kush. Ahora la Nubia está dividida entre la Alta Nubia en Sudán y la Baja Nubia en Egipto. Toda esa zona era un imperio durante el Imperio Nuevo de Egipto. Convirtieron los nubios durante el Imperio Nuevo a una fuerza muy importante en el sur de Egipto. Ellos conquistaban Egipto y controlaban el país y fueron nombrados como unos reyes. Son los reyes de la dinastía 25, conocida con el nombre de la dinastía de Kush o la dinastía africana y los reyes negros, que esa dinastía gobernaba Egipto como 80 años. Ellos mudaban la capital de Egipto de la ciudad de Luxor a una ciudad más en el norte de Sudán, se llama Nabata. Durante un tiempo, 80 años, la capital de Egipto estaba en Sudán. Y como los nubios no tienen una cultura al mismo nivel de la cultura antigua egipcia, por eso ellos adoptaron todos los aspectos de la vida de los egipcios antiguos en su vida. Llevaron los mismos títulos, las mismas coronas, construyeron templos al estilo egipcio, hicieron pirámides al estilo egipcio. Por eso el norte de Sudán está lleno de pirámides. Las pirámides en el norte de Sudán alcanzan a 300 pirámides, 3 veces más que las pirámides de Egipto. También de las cosas importantes que ellos agregaron a la tradición egipcia, el título de esposa divina, porque ellos empezaron a nombrar una de sus hijas para ser la esposa del dios Amon-Ra, como la novia sabe del dios. Con el paso del tiempo ese título convirtió a ser el más importante en Egipto, porque ellos pensaban la mejor quien puede interpretar la voluntad de su hombre, del dios, es su mujer. Por eso ella controlaba, sabe, todo en Egipto. Allá se ve 2 estatuas. ¿Se ve? Sí. Ok, esa es del famoso Ramsés II. Aunque las estatuas llevan otro nombre, llevan el nombre del rey Ben-Nejim. El rey Ben-Nejim era uno de los 3 sacerdotes de la dinastía 21. Ramsés II es la dinastía 19. El rey Ben-Nejim, él tapó el nombre de Ramsés que está en la cintura. Los antiguos egipcios escribieron sus nombres en cartuchos, los reyes o los dioses. Okay, por eso suelen llevar esos cartuchos aquí en la cintura, a veces en un pectoral. Por eso el rey Ben-Nejim de la C21 tapó el cartucho, el nombre de Ramsés II, y de nuevo grabó otro nombre, su nombre. Al lado de sus piernas se ve una de sus mujeres. Ramsés II tiene mucha fama porque era uno de los reyes más mujeriegos en las épocas antiguas. Ese rey se casó con 300 mujeres. Imaginan, él tenía hijos varones, alcanzaban a 150 hijos. Y él se casó con varias mexicanas, varias europeas. De toda manera, esa es una de sus mujeres que se llamaba la Reina Blanca. La Reina Blanca. ¿Okay? Ya, vamos. ¿Aquel que está ahí es un obelisco? ¿Como el que está en el pueblo? Sí, pero eso es la época muy tardía. Por eso se ve chiquitito. Pero a ver ustedes, mira, esa es la entrada. Y al fondo, mira, el santuario. Pero todos esos dibujos que vemos ahí, ¿son originales? Sí, todo es original. Todo es original. Cuando abrían las puertas, las diferentes puertas, la estatua del dios dentro puede ver hasta afuera. O la gente que está fuera pueden ver la figura del dios hasta muy dentro. ¿Y los señores que venían a traer cosas nada más? Yo lo pregunto porque como está todo restaurado, por ejemplo, esta columna está en un 80% restaurada, solamente tiene un 20% de columna original. Entonces todo eso, como veo tanto, que parece que está en 90% de original, pues eso es lo que me extrañaba. Por eso la pregunta que le he hecho, pero bueno, respondió así como diciendo, ¿me vas a decir que es una imitación? No, pero puede ser una restauración. No, pero sí se ve que... No hay restauraciones aquí. Sí, esto es una restauración, chaval. Fernando, esto es una restauración al 80%. Esta de aquí al 70%. Más o menos. Aquella casi completa. ¿Esto ya no es original? No, no es original eso. Bueno, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, ¿no? Eso sí. Por eso cuando miro las cosas quiero mirar una piedra de hace 3000 años, 3000 y pico años. Imagínate. Bueno, pues aquí tenemos una de las mujeres de este... Ramsés II. Sí. Y la otra está...
¿Dónde está el guía? ¿Lo veis por ahí? كان عنده 96 ولد و105 بنت. Nunca van a tener el tiempo ni el esfuerzo para ver todas esas cosas. Disfrutan con un lugar, yani, ¿ok? Y luego sacan fotos. Pero respiran el lugar mejor. No se preocupen por las fotos. De todas maneras. A ver, estamos en la parte más imponente y más linda, Ayman, en el templo, ¿ok? La sala de las columnas del templo del Carmen. El templo en el antiguo Egipto, como les mencioné, fuera que representa la primera tierra, ¿ok? La creación. Por eso para ellos mismos donde pisamos ahora es la tierra. El techo del templo, originalmente aquí había un techo, representa el cielo. Por eso tanto en los templos como en las tumbas siempre van a haber estrellas, buitres, escenas de los signos zodiacales. Siempre se ve eso en el techo. Y siempre se ve en los templos se ve columnas. Columnas terminan con formas florales. Papiroforme, lotoforme, palmeraforme. Porque esas columnas representan los árboles de nuestro mundo. Por eso siempre se ve flores, y siempre a los pies de la columna se ve como formas de plantas. Eso indican a las plantas que salen alrededor del árbol. Se ve las plantas, sabe, chicas. Los detalles también se ve, las plantas más altas tienen la flor abierta, porque recibe más sol. Y las plantas más cortas se ve la flor cerrada. Okay. Empezó la construcción de esa sala el rey Ramsés I, el abuelo de Ramsés II, el fundador de la dinastía XIX. Y luego decoró la parte que se ve allá, Seti el primero, el padre de Ramsés II. Y decoró esta parte el rey Ramsés II. Creo que las columnas de la nave central, esta tiene una altura de 23 metros. Y las columnas en las dos naves tienen una altura de 15 metros. Todo antiguamente tenía un techo, pero la diferencia entre 23 a 15 les permitió hacer estas ventanas que se ven por allá. O que se ve allá, mira también. ¿Ok? Por eso antiguamente tenía techo todo oscuro, todas las escenas eran de colores y la luz penetraba a través de esas ventanas para iluminar la nave central. Imagina para los sacerdotes con sus túnicas blancas de lino, depilados, con sus sandalias de papiro, era algo muy majestuoso. Incienso también en el lugar. Y todas las escenas que se ven de este lado de un rey presentando ofrendas son del famoso Ramsés II. La escena más famosa o la imagen más famosa que se ve atrás de esa columna, que el rey presentando ofrendas al dios Amun-Min. Vamos avanzando para ver esta escena. Bueno, avanzamos por favor. A ver, esta es la imagen famosa. Aquí se ve Ramsés II, ¿ok? Hace 3.200 años con ofrendas en la mano. Aquí se ve mesa de ofrendas. Y aquí se ve un joven con la corona del dios Amon-Ra, con solo una mano, un brazo y un pie, y el órgano sexual erecto. ¿Ok? El dios Amun-Min, el dios de la fertilidad en el antiguo Egipto. Relacionaron con ese dios un mito muy famoso en las épocas antiguas, diciendo que muy antiguamente, en la época de los dioses, cuando vivían aquí en nuestra tierra, hombres de un pueblo salían a unas guerras contra unos enemigos vecinos. Ellos dejaban con sus mujeres un joven manco. ¿Okay? Las guerras duraban como un año. A la vuelta derrotados de esas guerras descubrieron que fueron derrotados en sus casas también.
porque descubrieron que todas las mujeres están embarazadas. Al buscar el culpable responsable apareció que ese joven. Se enojaron mucho y le mataban. Pero las mujeres cuando parieron y los niños crecieron, convirtieron a unos hombres, de nuevo salieron a otras batallas contra los mismos enemigos. Pero esta vez derrotaron a los enemigos. Ellos pensaron que les derrotaron por causa de la semilla divina que había puesto el manco en las vientres de sus mujeres. Por eso el alcalde del pueblo construyó una capilla y la dedicó al culto de este joven manco, ¿okay? Que no era manco para nada. Y luego la sede del culto de ese dios era más al norte, a 40 kilómetros. Al norte de la ciudad de Luxor hay un pueblo que se llama Keft. Ahora, ese pueblo tenía el templo de ese dios. Como ese dios de fertilidad, su templo convirtió a un centro médico en el antiguo Egipto. Los mejores ginecólogos en todo el imperio egipcio eran los sacerdotes, ¿sabes? De ese dios. Las mujeres que buscaban ayuda para tener niños siempre consultaban los sacerdotes de ese dios y venían, ¿sabe? De todo el mundo. Algo también muy similar a lo que se hace en México en muchas partes del mundo, como el Día del Orgullo Gay. No toque. No toque. Perdón, no tocamos los monumentos porque se deteriora a los monumentos. Aquí estamos hablando. Del orgullo gay. Del orgullo gay. Sí, algo parecido, no el mismo, porque en el día de ese dios antiguamente había como un carnaval muy grande en el antiguo Egipto. Ese día se coincidía siempre con el último día. En ese día los egipcios salieron a las calles llevando unas estatuas de órganos sexuales grandes o estatuas del dios con un órgano sexual erecto, tomando cerveza y vino, borrachos. Era un día de mucho libertinaje en el antiguo Egipto. También de las cosas famosas de este dios, a ver, mira, atrás del dios se ve un animalito. Es el escudo de este dios. ¿Qué representa? Ninguno de los egiptólogos sabe hasta ahora. Algunos piensan que tal vez representa el esperma, pero los egipcios conocían el esperma en esa época. Algunos comentan que sí, otros comentan que no, pero nadie sabe, tampoco se sabe de dónde viene ese animalito que se ve allá. Y los egipcios antiguos consideraban siempre de las ofrendas importantes a ese dios, comida afrodisíaca, la lechuga. Los egipcios antiguos, también igual como nosotros, igual como los mexicanos, le importaba mucho, ¿sabe? Este tema de las cosas afrodisíacas. Por eso ellos la lechuga la consideraban lo más afrodisíaco para ellos mismos. Bueno, vamos a ver otras cosas. Dos obeliscos gigantotes. نلعبك منور والله احنا ده Disculpe, ¿qué teoría hay sobre cómo estudian toda esta piedra a esa altura? Hay herramientas que usaban, ¿sí? Las herramientas que usaban se ve en el nuevo museo. Usaban cincel y martillo para esculpir. Pero para llegar a esas alturas, Como lo que vimos afuera. ¿Cómo, Enterrar, sí. ¿Cómo le llaman con el polvo? ¿Cómo qué? Polvo. El polvo es... ¿cómo limpiaban? Ajá, o sea, ¿sí lo limpiaban o no? Sí, limpiaban. Segurísimo, en la casa del dios. Sí. Bueno, a ver,
Ahí se ve dos obeliscos. ¿Ok? Claro, en Egipto ahora hay como 7 obeliscos, pero los europeos llevaron muchos obeliscos en Egipto. Los obeliscos en Europa, casi el doble que los obeliscos aquí. En Europa hay 16 obeliscos. ¿Ok? El obelisco es una obra misteriosa de los antiguos egipcios. ¿Por qué? A ver, primero, ¿qué representa el obelisco? El obelisco representa el culto del dios Sol. ¿Ok? La primera tierra que apareció de las aguas del océano primordial. La colina primigenia, que siempre se ve arriba de la columna. ¿Ok? El obelisco siempre un monolito de granito rojo. Debe ser de granito rojo y una piedra. No puede ser construida como las columnas. Donde hay el granito rojo que los egipcios sacaban, hay en Asuán, a donde vamos a terminar con el crucero. Está como a 260 kilómetros al sur de donde estamos ahora. Imagina usted el trabajo. Se estima que el obelisco de la reina Hatshepsut, el segundo, que tiene de alto 30 metros, se estima que tiene de peso 311 toneladas, un solo bloque. ¿Ok? El primer obelisco, el rey Tutmosis I es su padre, y se estima que tiene de peso 143 toneladas de un bloque. Imaginan, vamos a visitar la cantera de granito en Asuán, pero imaginan cortar un bloque como esta, ¿ok? 300 toneladas, y bajarlo desde una montaña para estar encima de un barco y orientar ese barco hacia el templo y luego llevar el obelisco hasta dentro del templo. ¿Cómo? Hasta ahora no hay manera para explicar eso. Sí hay teorías, trataban, pero ninguna funcionaba. Sobre todo que hasta el 2009, ya hasta menos que 15 años, no había tecnología en el mundo para subir un solo bloque con ese peso. Y en el peso más grande, hasta el 2009, que se puede subir, alcanzaba a 150 toneladas. Hacían grúas especiales para subir un solo bloque con ese peso. Hasta 2009. El antiguo Egipto llevaron hasta 7 veces más que ese peso. Porque hay en la cantera que vamos a visitar a un bloque abandonado que se estima que tiene de peso 1140 toneladas. ¿Qué hicieron los egipcios? Hasta ahora no es conocido. Fuerza humana no puede ser, ¿ok? Porque los lugares no caben. Eso pasó con los egipcios, pero con los europeos que se lo llevaron luego para allá, ¿cómo lo hicieron también? Cortaron. ¿Lo cortaron? Sí, lo cortaron, okay. Pero eso estamos hablando mucho más tarde también. Okay. Y luego los obeliscos más grandes están en Egipto. Ya vamos a ver en el templo de Luxor el obelisco gemelo a lo que se ve en la plaza de Concordia en París. Los franceses en el siglo XIX no pudieron llevar todo el obelisco, llevaron la parte superior y dejaron la base. Okay, del obelisco, algo que los egipcios hacían con mucha facilidad hace miles de años a otros obeliscos más grandes. De toda manera, el obelisco entonces, la cumbre representa la colina primigenia, la tierra en que apareció el Dios creador del mundo. Suele el obelisco ser tapado la cumbre con láminas de oro o plata para ser llamativo. Y la finalidad del obelisco es atraer las fuerzas positivas al templo y desviar las fuerzas negativas. En las paredes del obelisco se ve la biografía del rey. Ya las cosas más importantes en su vida. ¿Okay? Al fondo vamos a ir al santuario. ¿Y ellos tomaron Bueno, pues vamos a ir al santuario. Ya una vez que termine sus explicaciones, el guía, nosotros nos vamos a ir a tomar fotografías por aquí. Ahora de momento vamos a conocerlo todo. Ahí tenemos otra estatua sin cabeza. Y las hacía muy bien. ¿Qué me quieres contar, Fernando? ¿Viste la película de Éxodo? ¿Eh? ¿Viste la película de Éxodo? No. Es esto. Ok. И все эти картины рассказывают нам подробности, как прожили древние египтяне, чем занимались, какие вот добровления у каждого фараона. Bueno, pues estamos pasando cerca ya del obelisco, de los dos obeliscos. Vamos a navegar donde Este es uno de ellos.
no hay sangre. Este es el otro. Todo de una pieza, imagínate toda esta pieza así de alta. ¿Cómo la transportarían? No tengo ni idea, ¿eh? Bueno, estamos aquí en Macondo, un desarrollo dentro de Playa Car, en el mejor residencial de Playa del Carmen, desarrollo de 80 departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, excelentes amenidades, de lo que nos va a contar aquí Aline. Claro que sí. Tenemos más de 15 amenidades en total, en las que destacan un ranch de golf, tenemos canchas, 3 en total, pickle, paddle y tenis. Tenemos las albercas y carritos de golf, entre otras muchas amenidades que les vamos a compartir más adelante. No os olvidéis del gym. Ajá, bueno. no se olviden del gym, ajá, muy importante. Y los acabados porcelanosa, también lo más importante para mí, pues es lo que realmente le da valor a este producto y es la calidad que vamos a ver aquí. Calidad en los acabados de la cocina, en los acabados del baño, en los acabados incluso del piso y todas las luces indirectas que encontramos aquí. Para mí, excelentes acabados de lujo, como está diciendo Aline. Lo vamos a conocer a través de unas vistas tanto de la ubicación de abuelo de dron como por aquí dentro y lo vais a recorrer con nosotros. Vámonos. Vamos. ¿Cómo se ve perfectamente de aquí al final? ¿Cómo se ve todo? ¿Cómo te sientes aquí paseando? Muy bien. Muy bien. Però Tutmosi III era un po' furbo, ci ha lasciato Bueno, a ver, estamos ahora dentro del santuario. El santuario es el lugar más sagrado en el templo, porque en esa capilla o en ese santuario es de Java. Dos cosas, la barca sagrada del Dios, ¿ok? Había en general dos barcos siempre. Un barco chico que llevaba una estatua del Dios, la estatua era de oro o piedras semipreciosas, otras veces de madera cubierta con láminas de oro, depende siempre de la importancia del Dios, el poder de sus sacerdotes. Y luego otro barco chico, ¿okay? Que conserva la figura. Los sacerdotes cuando querían llevar la figura hasta afuera para visitar otro templo y visitar el valle de los reyes, llevaban, ¿sabe?, la barca a sus hombros con la estatua para hacer la visita. Se van a zarpar en el río Nilo, el barco chico no zarpa, no, dejaban la barca con la estatua dentro de otro barco grande.
que suele ser la boda y la prueba en una de las manifestaciones de ese Dios. El santuario donde estamos ahorita no es el original, tampoco está nuevo. El original está construido por el rey Tutmosis III. Él construyó esta parte y la sala de columnas que se ve por allá. Que más tarde los cristianos convirtieron esta sala a una iglesia. Pero los persas cuando conquistaron Egipto el año 525 a.C., como aparecieron muchas manifestaciones de los egipcios contra los persas para ofender a los egipcios deterioraron el santuario de ese templo y el santuario del templo que vamos a visitar por la tarde. Y quedó deteriorado cerca de 200 años. Y más tarde el famoso Alejandro el Magno en el año 332, cuando conquistó Egipto para enseñar el respeto a los egipcios y para acercarse a los egipcios, él construyó ese santuario, el santuario también del templo de Luxor, en honor del dios Amon-Ra. Por eso las escenas que se ve de un rey, como aquí, un rey presentando ofrendas al dios con la corona de dos altas plumas, es el famoso Alejandro el Magno. Como si fuera un rey egipcio, se ve por allá también. Claro que los sacerdotes te ayudaban para eso, lástima, a lo largo de la historia egipcia estaba más a favor del rey. Por eso esos sacerdotes inventaron a Alejandro el Magno una historia, pretende que él es el hijo del último rey de Egipto, el último rey de la 30 dinastía, el rey Nectinebo, diciendo que el rey Nectinebo en sus últimos días, cuando estaba peleando contra los persas, ya está por perder todo Egipto. Dicen que en una noche le apareció el dios Amon-Ra en su sueño y le comentó que no sea triste, deja todo y viaja a Macedonia, en Grecia. En Macedonia irías a comunicar con una mujer que se llama Olimpia, y de Olimpia tendría un hijo que iría a liberar mi tierra de los profanadores. Como si fuera Alejandro el Magno, el hijo del rey Nectinebo el segundo, fue elegido por el dios Amon-Ra para gobernar Egipto. Todo eso para convencer al pueblo egipcio que Alejandro el Magno no es extranjero, es un rey, elegido por el dios mismo, Amon-Ra, y también tiene sangre egipcia. Pero no es cierta esa historia, perdón, la pregunto. No es muy verdad. Es que Nectinebo el segundo murió como 300 años antes de Alejandro el Magno. Ajá, sí, Sí, a ver, el techo se ve, mira, forma de estrellas. Porque esto representa el cielo en el antiguo Egipto. Claro que, pero imagina, se ve algo de los colores. Todo antiguamente era como lleno de colores, como revistas. Como revista de colores, muy grande. Esta puerta estaba cerrada. Ninguno podía entrar aquí, excepto el rey, el sumo sacerdote. Había diferentes puertas. Para todas las partes que hemos pasado tenían puertas. Pero cuando abren todas las puertas, la figura de Dios, imagina la figura de Dios aquí, es de oro, había fuego, hasta en la oscuridad la estatua brilla. Y la gente desde fuera pueden alcanzar a ver hasta muy dentro. Vamos a ver ahorita las últimas dos cosas. Vamos a llegar hasta el lago sagrado. Les dejo oportunidad para sacar pero de bonito esa. Ah, es que ahí están trabajando. No, que la misma vuelta. Vaya pies, ¿no? Está lleno de pies, de estatuas gigantones. Mira, mira el chaval, la altura que tiene. Y le llega a la rodilla prácticamente. Que el agua llegó un poquito más arriba que esto. Entonces yo creo que de alguna manera también eso... Como un egiptólogo genial. Ya tenemos el guía por allá y nosotros por acá todavía. No es lo mismo.
Aquí un obelisco más pequeñito, una buena plaza. Ahí. Bueno, ya tenemos el guía. Vamos a juntarnos, a ver si busco un hueco y os puedo grabar, como lo comenta. Las salas de las columnas, 134. Pero todo el templo tiene miles de columnas. Bueno, avanzan para estar en la sombra. Perdón. Sí, avanzamos. Bueno, a ver, las últimas cosas que vamos a ver, se ve el lago sagrado. Mira, como una alberca. Siempre una parte esencial en los templos en el antiguo Egipto. Porque tiene dos funciones. Primero, simboliza las aguas del océano primordial. ¿Ok? Así empezó el mundo. Es algo simbólico. Tiene otra función porque en ese lago los sacerdotes se purificaban antes de entrar a los templos. Porque los sacerdotes durante el mes del servicio, los sacerdotes durante el mes del servicio siempre se purificaban, se bañaban en ese lago. Por eso de los 4 lados se ve escaleras para bajar. ¿Ok? Y luego, mira donde hay esta gente, se ve estatua de escarabajo. Es la estatua del escarabajo más grande por todo Egipto. ¿Sabes qué simboliza el escarabajo? El escarabajo en el antiguo Egipto simboliza el sol naciente. ¿Por qué? A ver. Primero, ese animalito es una de las maravillas del Dios en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque primero no necesita pareja para engendrarse. Ya se hace generarse o como autofiliación. Sí, correcto. Y los egipcios pensaron lo mismo el Dios no necesita pareja. Otra cosa que ese animalito es muy fuerte, aunque se ve chico así, pero capaz de llevar como 100 veces más que su peso. Por eso los egipcios antiguos pensaron que el Dios creador lo mismo también. Es el motivo de hacer los egipcios pensar que el sol de la mañana sale empujado con este escarabajo, que ese escarabajo, ese animalito que lleva el sol desde la oscuridad del inframundo hasta nuestro mundo. Por eso convirtió a ser símbolo del sol naciente y también de la suerte, del amanecer, el nuevo comienzo o el nuevo inicio. Apareció en los últimos años aquí en la ciudad de Luxor. Ya como un mito dice que si alguien tiene un deseo, en caso de hacer unas vueltas alrededor del escarabajo, como la gente hacía hace un rato, cumple ese deseo. ¿Ok? O sea, durante el tiempo libre, si a alguien de usted le gusta hacer esas vueltas, si todavía tiene energía para hacerse, se puede. ¿Cuántas vueltas son? 3, yo voy a hacer a ustedes 3, no voy a comentar 7, porque están cansados. 3 por el deseo. Bueno, sí. Sí. En el sentido del reloj. Antes de dejar a usted a sacar fotos, ¿alguien tiene una pregunta? No. De un momento no. ¿Alguien olvidó una? ¿Dónde? ¿Alguien de nuestro grupo olvidó una mochila negra? Yo la tengo en el autocar. Ah, no, por aquí, dices. Ah, aquí. ¿El santuario? A ver, Alex. Está bueno, a ver. Alex. Ahora. Pero eso fue aquí, no en el... Ya, pero ella se llevaba. Alex, ¿tú llevabas una mochila negra? Ok. Bueno, a ver, ¿una hora está bien para sacar fotos? Está ahí. Ahora 11:40, nos vemos 12:40, donde nos ha dejado el autobús. ¿Ok? Que lo pase bien. Al ataque.
Bueno, Bueno, pues vamos a hacer unas fotos. vamos al mar. Alex, pues ahí está el escarabajo, el famoso escarabajo que estaba comentando de su fuerza y de todo lo que significaba los escarabajos para ellos. Ahí lo tenéis. Y luego este es el lago salado. Bueno, hazle una foto con todos, chaval. Y aquí están las bajadas al lago salado. Tiempo libre, voy a usar el iPhone del chavalote. Mira, forma de corazón casi. Pues voy a usar el iPhone del chavalote y a lo mejor hacemos hasta un directo, no sé cómo tendremos la señal aquí. Compramos hace unas horas esa tarifa de $20. Por aquí no hemos ido, vamos a ir por acá. Bueno, es que aquí hay unas efigies, que de aquí os doy una foto. Aquí lo que me preguntaste. Bueno, esto es para perderse, no para que te deje una hora. Allí más al fondo tenemos alguna que otra efigie más. Es muy grande esto, es muy grande. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto de los viajes organizados. Bueno, pues espero que os haya hecho sentir que estáis por aquí. De verdad que vosotros estaréis despejados, bien comidos, bien hidratados. Yo estoy con sueño, no he dormido prácticamente casi nada. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Que sí. No nos preparamos. Luego entramos para acá. Yo quiero hacer unas fotos aquí, en esta de acá. O esta o la siguiente. Aquí tenemos... No, aquí. Justo aquí. Ponte ahí, Adriana, un momentito. Mírame. Dame a mí una. Pues sí, este es mármol rojo, se podría decir. Voy a parar la cámara. Vamos a ver qué más hay por aquí, al ladito de esta estatua que tenemos ahí. O esfinge, como la queramos llamar. Hay un patio y allí hay el material de la reconstrucción o de las reformas que hacen aquí. Así que entrar por aquí no merece la pena. Vamos a salir otra vez. A ver, ¿tengo una foto ahí? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ah, lo dice por... Ah, ya. Ok. Nos está indicando que esta es una buena zona para hacer una foto. A ver, ponte. Venga. De seguridad nos está diciendo cómo hacer las fotos de todo tipo panorama y nos está buscando huecos. Nos hemos encontrado cuando estábamos saliendo y aquí parece que hay otro. Y este para arriba y para abajo. Dice que nos pongamos aquí. Vamos a ver qué pasa. Aquí nos vamos a poner, fijaros cómo hace la foto. Pues ya nos hemos hecho una foto en una zona que está muy bien. También se lleva una propinita los chavales, con el consejo de cómo queda por ahí la foto. Bueno, pues seguimos paseando por aquí. ¿Vamos a ir para la izquierda o no? Por aquí no. Vamos a ver si nos hacemos por aquí unas fotos. Mira, te vas a quedar un poquito más adelante de esta gente y ahí debe hacer una como que inicia las columnas. Bueno, pues seguimos paseando por aquí. Ahora vamos camino de las columnas. Fijaros que luego hay ciertas columnas que creo que tienen su color original y la verdad que llaman la atención. Aunque estas columnas de aquí, que son como de piedra, son diferentes a las otras.
Aquí quiero hacer un directo por aquí. Ahora cuando venga Alex, si viene. Vamos a meternos por aquí, que debe haber alguna zona para hacer buena foto. Te podrías poner ahí. Ponte ahí. Aquí le estoy haciendo una fotografía a Adriana, voy a parar. Pues aquí estamos en las columnas, que la verdad que es maravillosa. Adriana. Ah, que se va al banco ese. ¿Te vas a sentar? Estamos esperando al chavalote a ver si viene. Ojalá podamos hacer el directo, si no, pues nada. En otra ocasión. Aquí hay como algo de rezo. Me voy a sentar con Adriana para relajarme un poco porque ya llevo bastante tiempo de pie. Y aunque no lo creáis, uno termina... Sí, posiblemente. Bueno, aquí nos hemos sentado en unos asientos como este porque muchos se sientan en las columnas, pero de ahí los vigilantes te echan, no te dejan sentarte ahí. Bueno, pues ya veis, aquí nos hemos sentado un ratito a descansar. La verdad que llega un momento que tienes... Bueno, yo tenía cansados los pies de ayer, la caminata que nos dimos. Luego sin dormir y ahora aquí paseando por aquí. Terminas cansado, ¿no? Lo que sigue. Ahí tenemos el perrito. Bueno, tú me enfocas a mí. Bueno, pues aquí estoy con el chavalote. Vamos a intentar hacer un directo con su celular. Tiene internet aquí, pero no sabemos qué fuerza va a tener el internet, si se va a bloquear o no. Aquí estamos precisamente en el pasillo central de aquí del templo, donde están las columnas. De qué mejor sitio que este, ¿no? Con el obelisco que tenemos ahí. Bueno, ahora he puesto en la cámara GoPro en marcha porque quiero compartir tanto el directo como lo que va a salir luego con vosotros. Lo quiero compartir para que veáis que estamos haciendo el directo, que creo que es un éxito el directo y que lo podéis seguir también el directo, como podéis seguir el vídeo. Oye, va a ser impresionante el vídeo que estoy haciendo aquí porque tiene todas las explicaciones del guía, tiene todo cómo es el aeropuerto, cómo es la sala lounge, cómo es el viaje hasta acá. En pocas palabras, va a ser un tostón de horas, pero que tú vas a poderlo disfrutar como si estuvieras con nosotros paseando. Y bueno, pues estamos conociendo este lugar que yo no lo había grabado todavía con la GoPro, por eso la he puesto en marcha, porque esta zona no nos habíamos movido. Y bueno, aquí recto. Y así como estoy grabando ahora el directo, hemos estado grabando todo el día. Así que aquí de grabación tiene que haber como mínimo de 3 horas a 4, más o menos. Y el aeropuerto de Estambul me ha impresionado, de verdad, grandísimo, precioso. Y el aeropuerto de aquí que hemos aterrizado, como estamos en la mitad, no estamos en el Cairo, sino que hemos bajado para abajo, digamos que bastante. Pues... Y luego, cuando nos montamos en el crucero, no vamos en dirección del Cairo, vamos en dirección contracorriente del Nilo y vamos yendo hacia el sur. Y luego vamos al Cairo, ¿no? Sí, luego el último día ya nos vamos al Cairo, ahí estamos 2 días creo en el Cairo, por ahí, por esa zona. Mira, esta es la esfinge que te decía. Ah, mírala, esta nos tenemos que hacer una foto. Qué bueno que me la has recordado, chaval, porque esta no la habíamos visto. Impresionante, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis. Esta es otra de las entradas. Este es de los pocos, nos dijo el guía, de los pocos templos, porque todos los templos van dirigidos a ¿qué zona, dijo? Al este. Al este. Y aquí hay otra zona y otros dioses, aparte del... Aparte de lo que ellos adoraban, ¿no? Bueno, pues nos vamos a hacer unas fotografías aquí ahora cuando termine el directo. Espero que os estéis sintiendo también cómodos al mismo tiempo que yo estoy grabando, tanto para el vídeo normal de YouTube como en el directo que estamos hoy. Fíjate qué cielo más bonito tenemos. Hemos visto el amanecer desde el autocar. Y bueno, mucho de recorrido del autocar lo hemos hecho a través del desierto. Carretera que está bien, pero hay mucho control de policía, eso me ha sorprendido mucho. Y aquí para entrar aquí en el templo, pues hemos pasado por 2 controles, no por 1, por 2.
las mochilas ahí dentro, ¿te acuerdas? Como si estuviéramos en el aeropuerto. Y sorprendido de ello. Bueno, pues os comparto esto. ¿Quieres aportar alguna cosa más al vídeo? No, está muy bien. ¿Sí? Bueno, pues nos despedimos aquí, el chavalote, yo y Adriana, que no la veo dónde está, se me habrá quedado por ahí en la sombra, porque ya está... Ah, mírala, está aquí. Qué bueno. A veces te pierdo, no sé dónde estás. Bueno, nos despedimos, hasta luego, saludos. Y ahora nos vamos a hacer la fotografía con esta esfinge que me ha encantado, ¿eh? El mármol rojo esta y el otro el mármol blanco, si no me equivoco. El sol está pegando, chaval, del frío que hemos pasado los días pasados, ahora... Oh. Te iba a decir que aunque hace un poco de bochorno, no me hace sudar esto, ¿eh? No, no. No. Qué bueno. No, y estamos en invierno aquí ahora, imagínate aquí en pleno verano, cómo es este tema. No, y encima el aire no es igual en verano que en invierno. ¿Eso es lo que digo? Sí. Sí, el aire está fresquito. Está agradable. Lo que pasa es que nosotros llevamos 24... Bueno, llevamos ya toda la noche sin dormir. ¿Has visto que estas esculturas debieron de ser bien enormes? Sí, mira, esta, tanto esa como esa. Este pie, fíjate lo grande que tendría que ser esta. Y esta de aquí, que tiene las dos piernas. Impresionante, no lo que sigue, fijaros. ¿Cómo podían hacer estas maravillas en aquellos tiempos? No solamente maravillas de grandeza, sino cómo podían con tanto peso pulirlo, dejarlo bonito. Bueno, pues ya estamos yendo hacia la salida. Aquí tenemos otras dos. Bonitas, ¿no? Lo que sigue también. Y otras dos aquí. Fotos se están haciendo así en posición. Qué bueno. Bueno, seguimos paseando por aquí. Ya se me escaparon, voy a correr un poco. Imagínate cómo estoy de cansado. Ah, mira, aquí en la entrada. Oye, chaval, aquí en la entrada, ¿has probado entrar ahí? ¿Probamos? Ah, sí, sí. No es relevante, es lo mismo. Ah, son las columnas. ¿A que sí? Déjame la mochila, te la llevo, venga. Dame que agarre por acá. Ya está. Hazme caso luego, pásate por la habitación. Tengo un líquido que te va a ir bien. Ok. Mira, quédate ahí debajo. Bueno, pues... Espero no llevarme luego un susto, porque cuando estábamos grabando por la Quinta Avenida en Playa del Carmen, un directo, creíamos que estaba subiéndose bien y luego se subió todo mal. Aquí esperamos que se haya subido bien y no haya habido ningún problema con ese directo. Bonito, bonito. Me gustan los colores, si son originales, qué bien los dejaban, ¿eh? Fijaros los colores. Aquí se le puede apreciar el amarillo, el azul, el rojo. 3 colores imprescindibles para cualquier pintura. Y luego su combinación puede hacer otros colores. Y el blanco también, por supuesto, que no lo había dicho. Bueno, pues como veis, esto es uno terminar de pasear la gente. Estamos al lado del desierto del Sahara, imagínate. Bueno, nos rodea el desierto del Sahara. Pues ya vamos camino de la salida. Mira, allí están los carneros también, chaval. Me voy a acercar a los carneros para verlos. Se puede hacer una buena foto ahí. Aquí tenemos 2 estatuas más y más esfinges ahí dentro. Impresionante estos carneros. Me voy a poner aquí con Alex. ¿No te lo puedes decir borregos también? ¿No? Borregos, carneros, es que son machos. Ya. Y dice que el creador de este es él, ¿no? Fíjate tú, a la esfinge también que tiene el carnero debajo. Son impresionantes, ¿eh? Pero no, bueno. Papá, es que no sé si se le dice esfinge, porque según yo esfinge es mujer. Ahí sí no sé. A lo mejor tienes razón, no lo sé. Y esto es lo que eran los ladrillos de adobe que los iban montando para llevar las piedras hasta arriba. A eso se refería el guía. Bueno, pues nos vamos para la salida. Pues
aquí me faltaba sacarme alguna foto, por eso me he venido aquí. Me la he hecho con la GoPro. Y ya me voy para afuera. Que Adrián y el chavalote ya se me fueron. Voy a correr un poquito. Esto es lo que tiene el viajero cuando va con el tiempo limitado. Que tienes que ir y espabilarte. Allí hay más carneros, creo. Pero ahí están más rotas las cabezas. Hay mucho que visitar, ya lo veis. Y sitios que no están abiertos todavía. Se pueden ver desde fuera. Bueno. Aquí está el chavalote. Otra. Qué buena foto. Gracias. Bueno, y los carneros de la entrada, derecha e izquierda, ahí los tenéis. Qué bien te queda. Pareces de la región. Paisana. Bueno, pues estas cabezas de aquí están mejores que estas de aquí. A los borregos le llegaron todo el agua. Ah, es verdad, lo inundaban. Yo creo que también por eso llegaron a perder las cabezas, porque es más fácil que se rompa la cabeza siendo más pequeña. Ahorita a ver en las batallas que ha habido aquí. Y esa sí se les puede. Salida a la derecha. Salida a la derecha. Ahí lo pone. Se hacen los despistados, ¿eh? Supongo. A lo mejor no entienden, son japoneses. Y ahí recuerditos. La tienda oficial, se supone. A ver, ¿qué recuerdito no toques? Míralo. Es que aquí hay una creencia que si tocas te lo tienes que llevar. Pero bueno, me parece que no. Luego le pregunté al guía y me dijo, no pasa nada. Sí, mira, estas de aquí me gustan. Esta o esta. Bueno, vamos. Espérate un momento. Ah, mira. 25.000 ¿cuánto es? Bueno, libras egipcias. Esta cabeza vale 25.561. Espérate, a ver. Eso sale por 500... Porque 50.000 vendría a ser $1.000. Son 10.000 pesos. 10.000 pesos, $500. 10.000 pesos. Porque 50.000 de estos son $1.000. Total que $500. Imagínate tener uno de esos en casa. Impresionante, ¿no? Lo que sigue. Bueno, pues vámonos. Mañana me pongo la gorra de Paco Rivera Maya, si no tengo un sombrero. Hay una que me gustó mucho, creo que la tengo. Bueno, vamos a pasar un puente. Y acordaros que hasta aquí llegaban las barcas. Justo hasta ahí. Y aquí descargaban. Bueno, pues una experiencia, la primera en Egipto. ¿Qué te ha parecido, chaval? A pesar de estar cansado y con sueños y con dolor de espalda. Pues me ha gustado mucho, la verdad, yo le doy un 10. Y aparte, qué bueno que llegasen a restaurar varias partes para darnos una idea más sencilla, más concreta de cómo era el templo. Pues sí, ¿no? Sí. Y esta visita, esta iba incluida en el paquete de lo que habíamos pagado de vuelo, hoteles o en este caso el crucero. Esta visita iba incluida, no hemos tenido que pagar absolutamente nada. Ahora, la próxima creo que nos costará $21, la de esta tarde. ¿Ahora dónde vamos? Ahora vamos al crucero a instalarnos y comer. ¿Qué te parece la idea? Buena. A mí también, fabulosa. Mejor que mejor, diría yo. Sí, porque menos mal que me ha dado una manzana, Adriana, y me quitó un poquito el hambre. Pues ya sabéis, tengo mi botellita de agua todavía por aquí. Ah, dame. El chaval está deshidratado un poco, dame luego un trago a mí también. Bueno. Lo vuelvo a repetir. El guía nos dijo nada de grabar a la policía ni al ejército. Por lo demás... Oye, pero aquí creo que sí son bastante exigentes con el tema de las cárceles y eso, ¿no? Sí, aparte, ¿no te has sentido raro con tanta vigilancia de una cosa y de otra en el mismo viaje?
¿Cuántos controles hemos pasado? Es que como dice el guía, estábamos muy cerca de fronteras de Irán y todo eso, entonces... De Irán, no, de Sudán. Eso, de Sudán. Entonces, lo que menos quieren es que conflicto. Bueno, pues ahí están en la entrada toda esa gente. Y nosotros vamos a donde están los autocares, que justo están aquí a la izquierda. Ahora sí, voy a parar. Adriana lleva una moto, ¿eh? Ah, mira, está esperándonos debajo del árbol. Bueno, si hay algo más que grabar, yo lo grabo sin ningún problema. Me da igual si el vídeo dura 5, 4, 3, no sé cuánto va a durar. Ya hemos llegado a la zona de la salida, pero también de tiendas. Por preguntar precios, así vas aprendiendo a regatear. Es una pena, pero así es. Fíjate los escarabajos. Mira. 100 libras, un imán. No de metal. Ah, ok, vale. Madera, piedra, 100 libras. Se nos fue Adriana. Bueno, nos piden a 100 y a 200 libras de aquí. Mira el escarabajo, qué bueno. $1. Ya vamos los escarabajos. Está bueno. ¿Ah? Bueno, el escarabajo $1. Espera un momento. Mira, este escarabajo sí que se lo voy a comprar. Sí, sí. Bueno. Saludos. Bueno, a los baños te piden 20 pesos por ir a hacer pis. 20 libras, eso, 20 libras, perdona, no son pesos. No, ya está bien. Gracias. Picture here, picture. No, está Ano bonito, bis no. Ramses. Saludos. Habibi. I give it las 3 días. Habibi. No, ya está. Las 3 días. Shokran, $10 las 3. Shokran Gasita. 4 Ya, por Alex, días. no contestes. ¿Lo? Ya está. 4 por días. Pero para que os deis cuenta... 4 por días. 4 por días. No, ya está. Ok, Gracias. diamo 5 por días. 5 por días. 5 por días. No, it's fine. 5 por días, amigo. 5 por días. No puedo, es mucho peso para el viaje. 5 por días. Gracias, adiós. Bueno, para que veáis que insiste, y este chico es simpático, ¿eh? Porque este chico es agradable. Hay otra gente que se enfada y te habla feo. Te he comprado el escarabajo, mira, enséñaselo. ¿Está bien? Está bien, es una piedra fuerte, ¿eh? No te creas que es cualquier cosa. Enséñame la forma del escarabajo, que no la he visto. Así, ¿veis? Cuidado. Está muy bien. Bueno, pues Adriana ya me parece que se fue directa al autobús. Ya Va lo que sea. buscando el autobús. Va por allí al final. Así la está buscando. Es el número 10. ¡Adriana! ¡Habibi! Bueno, pues ahora toca lo mejor. A ver cuál es nuestro autobús. ¿Se lo pasó? Se tiene que fijar. Se tiene que fijar que nuestro autobús lleva esto aquí delante, aparte que es el número 10. Pone Mega Travel, que es la empresa del viaje, y Turquía, Egipto, Dubái. $1, hermano. Aparte de eso, Adriana, mírate también el número y esto. A ver, ¿me permite unos momentos? El barco nuestro se llama Royal Lupi 2. Hay buena señal aquí en Egipto. El barco nuestro se llama Royal Lupi 2. ¿Ok? Los barcos del Nilo no son barcos grandes, no son como los cruceros del Caribe, son barcos chicos. Caben de pasajeros como 140, 150 pasajeros. Tiene como 60, 65 habitaciones. ¿Ok? ¿Puedo, por favor, escucharme? Chicos. ¿Pueden? Por favor, a ser consciente del nombre del barco, porque a veces se ve 7 barcos atracados juntos. Ok, se puede perderse fácilmente, ir a otro barco. Esta cadena tiene como 4 barcos, se parecen mucho. Para no ir a otro barco, subir, sabe, a otro piso pensando que va a encontrar su habitación y luego descubra que es otro barco. El nuestro se llama Royal Lupi 2. Ok. Sí, Royal
Ruby 2. ¿Lupi o Rupi? Ruby, sí. El barco tiene 4 pisos, ¿ok? Tiene solo un restaurante y 2 bares. Un restaurante que a nosotros tenemos pensión completa, desayuno, comida y cena. ¿Está bien? Sirven buffet, lo normal. Todas las bebidas son extras, ¿ok? Excepto el café que sirven con el desayuno de mañana y el jugo que sirven con el desayuno también. Cualquier otra cosa es extra. El restaurante está en la planta baja, abajo, ¿ok? Vamos a entrar nosotros del nivel de la recepción. Las habitaciones 200 están en ese nivel y abajo hay el restaurante. Lo normal que dividen el restaurante entre los diferentes grupos. A nuestro grupo tiene unas mesas. Quiere decir que no somos libres a sentarnos donde queremos. No, solo tenemos unas mesas, 5, 6 o 8 mesas para nuestro grupo. Si hay familia, por ejemplo, de 6 personas o 8 personas, quieren estar juntos, yo les recomiendo venir, ¿sabe? Cuando abren el restaurante. Abren el restaurante para comer a la 1:30. Llegan los 6 juntos para reservar su lugar. El metro va a indicar a ustedes a sus mesas. Esas mesas serán las suyas hasta el final del viaje. No hacen eso para molestar a ustedes, pero hacen eso para saber si todo ya han comido y todavía falta gente. Esa es la finalidad. Por eso, por favor, a su llegada al restaurante, comentar al metre que usted es del grupo de Khaled o el grupo de Mega o el número de la habitación. Él va a indicar a usted su mesa, esa va a ser la suya hasta el final. Y luego no hay habitaciones abajo. Las habitaciones a partir del nivel de la recepción, todas las habitaciones son iguales y todas son exteriores. Yani el crucero de Nilo tiene habitaciones interiores, ¿ok? Pero tal vez los de este lado ven el mar o ven el Nilo hoy, pero el barco cuando zarpa, los del otro lado van a ver, ¿sabe? el Nilo mañana, ¿ok? Luego en el 4º piso hay el bar, ¿ok? El bar, sí. Y al final de todo hay la cubierta que tiene un bar al lado de la piscina. El barco tiene una piscina olímpica. Piscina tiene 2 metros por 3 metros. Ok, es una piscina chica, pero está bien. En la piscina puede usar el bañador, el bikini, es un problema. Pero topless, da pena decir que solo hombres. Sí. A las mujeres no puede hacer topless, sí, en el río Nilo, en los cruceros del Nilo, ¿ok? Las habitaciones del barco son buenas habitaciones, tal vez mejor que los cruceros grandes, porque tiene 2 camas, la gran parte de las habitaciones son de 2 camas, tiene un baño, bueno, tiene un armario, claro que con las maletas que van a tener ustedes, van a ocupar un espacio en el lugar, pero la habitación está bien. Diariamente por la mañana, cuando la gente salga para las visitas, limpian la habitación y dejan para ustedes, para cada uno, una botella de agua, ok, y hay para hacer té o café dentro de su habitación. Hay una caja fuerte. No recomendamos dejar las cosas de valor fuera de la caja fuerte, o puede dejar en la maleta y cerrarla con la llave, pero no deja dinero ni cosas de valor fuera, sabe, de la maleta cerrada o de la caja fuerte, por si acaso. El barco tiene wifi, pero es de pago. Siempre en los cruceros del Nilo el wifi es de pago. Por el día, por el aparato, 5 euros. Llega a todo el barco, pero más señal hay en la recepción. El chip es mejor, la verdad, pero si alguien no, porque hay celulares bloqueados, se puede aprovechar, sabe, el wifi, 5 euros por el día. Yo voy a estar con ustedes en el barco diariamente por la noche, después de la cena, ¿ok? Van a encontrar el programa puesto en la recepción con el nombre El Grupo de Mega, con todas las horas del día siguiente, todas las actividades. A qué hora el desayuno, actividades que tenemos, a qué hora zarpa el barco, la hora de la comida, y al final viene abajo del programa
mi nombre con el número del WhatsApp, el celular, por si acaso, en cualquier momento, si alguien tiene una consulta, me puede mandar un mensaje. Usted no tiene grupo de WhatsApp, ¿verdad? No tiene todavía. Time, ok. Si van a formar un grupo de WhatsApp, agregarme a ese grupo. Será útil para usted. Pero de todas maneras voy a poner el programa diariamente por la noche en la recepción. Le pido el favor, para no ir corriendo, sabe, tal vez alguien lo escucha, tal vez alguien no. Al terminar la cena, pasar por el programa para sacar una foto y saber qué tenemos para hacer. ¿Ok? Bueno, ahorita el barco ya estamos por llegar. Por favor, no dejen nada en el autobús porque el autobús va a regresar a Hurghada. Olvidan las maletas grandes porque los maleteros las van a llevar hasta la recepción de nuestro barco. Ahorita nosotros bajamos, nada más llevamos las cosas que están en el autobús y vamos a entrar al barco. Es el segundo barco, el del embarcadero es el nuestro. Vamos a subir al bar y ahí reparto entre ustedes las habitaciones. ¿Ok? También como hoy, luego salimos como a las 4:30 para el templo de Luxor. Guapas y guapos, ¿me están escuchando? Sí, ¿verdad? 4:30, la comida a la 1:30, salida a las 4:30 para la visita del templo de Luxor. Si los que están interesados a hacer el tour de la Calandria, el City Tour de hoy, o los tours de mañana, ¿alguien quiere ir al globo mañana? El globo. Si alguien quiere ir, si alguien quiere ir al globo, antes de dar los pasaportes a la recepción, yo necesito sacar fotocopia. Porque hacemos la reserva con la foto del pasaporte. Voy a necesitar de ustedes comentarme, por favor. No hace falta hasta cobrar ahorita, pero los que quieren ir al Tour de la Calandria hoy, el Valle de los Reyes mañana, y si alguien quiere ir al globo. ¿Está bien? Ok. ¿Alguien tiene una pregunta antes de bajarnos? Las maletas no las vamos a tocar porque las van a llevar los maleteros, los que se dedican a descargar las maletas. Y el Royal Rupee 2 este, pues no sé cuál es. Voy a enseñaros por aquí cómo se ve. Esto es el río Nilo, la primera vez que lo veo, se podría decir. Grandísimo, ya lo veis, muy lleno de agua. Y esos son los cruceros que tienen para el río Nilo. No son grandes cruceros de 4 plantas, 3 o 4 plantas. Y por aquí vamos a bajar. Bien durita, o sea, como tengan que pasar las maletas por ahí. Ellos ya saben qué hacen. Bueno, Royal Rupee 2, a ver cómo lo diferenciamos. ¿Dónde ponen los nombres del barco? A la entrada. Ah, la entrada. Mini market aquí también. Es bonito, no está mal. Está bien. No, pero está bien. Pero comparando con los cruceros del mar. Hombre, los cruceros del mar, no sé cuántas plantas tienen, 9 plantas, 12 plantas y mucho más anchos. 2.000, 3.000. Allí en Cozumel es el puerto más importante del mundo en cruceros, Cozumel en México. Allí todos los días llegan de 3, 4, las veces que menos 2 por día. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué es? Porque aquí tenéis muchos de estos. Sí. Pero a nivel mundial es el puerto más importante. Bueno, también la diferencia que hay. Ahí llegan 15.000 personas o algo así. Imagínate aquí que llegan 100 y pico de personas. No sé si he dicho bien 15.000, pero más o menos. Bueno, chaval, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Ah, pues está bonito. Sí, está ahora haremos otro vídeo de solamente de lo que es el crucero. ¿Qué te parece?
Voy a parar aquí, despedimos el vídeo del día de hoy, despídemelo. Bueno, nos vemos, cuídense mucho, hasta luego. Chao. Es nuestra primera experiencia en un crucero aquí en el Nilo. Nuestro barco es el segundo. ¿Nuestro barco qué ha dicho? Es el segundo. El segundo, tenemos que pasar a través de los Como barcos. las trajineras de Xochimilco, para aquí los barcos. Y son muy parecidos unos de otros, normal que nos perdamos. Estamos ahora ya grabando, hoy día 9 de diciembre. ¿Qué hora es ahora, chavalote? Son las 13:13. La 1:13 de la tarde. Ya veis el color del agua, un poco verdosa, pero transparente, cristalina. Esto es el río Nilo. Estamos en Luxor. Acabamos de llegar del aeropuerto hace unas horas. Ya hemos conocido el templo de Karnak. Y ahora nos dirigimos a dejar nuestras cosas a las habitaciones. ¿Cómo lo van a hacer el tema de las maletas? No lo sé, porque las tienen que pasear por todo esto. Nosotros ya estamos en el segundo crucero. Este es el paso del segundo crucero. Y este es el lobby. Fijaros que el lobby más bonito. Y luego nos vamos a estar moviendo. ¿Qué nos van a pedir pasaporte? ¿Qué te parece el lobby? Está bonito, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y está más bonito esta parte. Por fuera nosotros llama más la atención. Ajá. Que No sé. el otro llamaba más la atención por afuera que este. Pero este está más bonito aquí. Sí, la parte de adelante es más bonita, esta del lobby, mejor dicho. Luego vamos a ver... primero nos van a dar las habitaciones, seguramente vamos a tener que entregar los pasaportes. Y ya una vez que estemos en marcha, os sigo grabando. Está primero y los voy Ah, bueno. Pobre guía. Que lo queremos mucho, no se preocupe. Ahí, chaval, haciendo... cuánto amor. ¿Qué arte tiene? Preocupando los pelos, si el guía ya lo vamos. ¿Qué tal estás? Y Fernando ahí, poniéndole la mantequilla al asunto. Claro, el sabor. Saborcito. Bueno, ya estamos en la parte de arriba. Hay otra planta más. Vista del lobby desde aquí. Hay tenditas aquí dentro. Sí. ¿Tiene piscina el barco? Como antes comentó el guía. ¿Qué áreas están? El restaurante. Esta es la parte de la sala comedor, si no me equivoco. Este es el bar, ¿no? No, esta Vamos a es... este lado, por favor. ¿Esta sala cómo se llama? ¿Qué es lo que hay aquí? El bar. Un bar. No es restaurante, es bar. Sí. Aquí mismo. Sabe y huele y sabe. Oye, huele bien, ¿eh? Mismo que huele a mano. Ah, pues a veces que sí. Vamos a ese lugar. Vamos a no. Bueno, aquí estamos bien sentados, bien cómodos. Oye, papá. Esta parte cabe a 70 personas. No está mal, ¿eh? Vamos a ese lugar, por favor. No hay compromiso de nada, He parado un poquito hasta que se ponga en marcha la conversación. ¡Qué bueno! Una bienvenida sin alcohol, ¿no? Oye, con mucho ánimo. Dile, un vaso de agua. Los mercados también. Bueno, venimos de Turquía y sorprendido con el jugo de Granada. Aquí veremos a ver qué es lo que nos sorprende. O la comida o la bebida, a ver cuál. Parece, tiene color de la granada. Vamos a ver si es verdad. Papá, quizás sea Jamaica. Sí, a lo mejor es Jamaica, porque en esta zona se da la Jamaica. Vamos a verlo. Este de aquí que tiene un poquito más de espuma. Jamaica, ¿no? ¿Jamaica? Sin azúcar. Sin azúcar. Oh. Pues tienes razón, es Jamaica, no está tan gustosa porque le falta azúcar. Es Jamaica, no, pero. Que está. Pero bueno, te mejora los riñones, eso es una de sus cualidades.
Te hace orinar mejor también. Otra. ¿Qué más? Tiene antioxidantes. No, es Jamaica. Se da mucho la Jamaica aquí. La Jamaica es una flor, los de México la conocen muy bien. Los españoles no la conocemos. Yo la primera vez que bebí esta bebida fue en México. Ya llegaron los últimos. Llega un momento que te acostumbras y te gusta, ¿eh? Brindis, como ha dicho ahí el guía, para que todo vaya bien y volvamos a Egipto luego. Bueno, por lo menos se respira buen ambiente, a pesar de estar todos con sueño, todos cansados, pero se respira buen ambiente, eso es lo importante. Luego vamos a comprobar esas habitaciones, y como dijo el guía, que están bien, que vamos a pasar gusto de estar en ellas. Iremos viendo la comida, iremos viendo la piscina, a ver qué tal se ve ahí. Y bueno, iremos conociendo poco a poco lo que es esto, un crucero por el Nilo. Pensión completa tenemos, pero muchos días, muchos días. De los 4 días que vamos a estar aquí, a lo mejor solamente comemos un día, que es el día de hoy. El resto va a ser desayuno y cena. Seguramente va a ocurrir así. Para la habitación doble, los 2 nombres con los apellidos a las 2 firmas. La triple lo mismo, los 3 nombres con los apellidos a las 3 firmas. No hace falta agregar otra cosa. ¿Ok? Solo el nombre, el apellido y la firma. Y vamos a presentar este formulario a la recepción con los pasaportes. Y vamos a dejar los pasaportes hasta mañana. Pero les voy a repetir a ustedes que quieren hacer el globo. Yo necesito los pasaportes, sacar fotos del pasaporte, porque no permiten hacer reserva sin el pasaporte. Aquí está muy controlado esto. Bueno, a ver, Diana Laura y Carlos Alberto. Casi todas las habitaciones con 2 camas. Si alguien quiere una cama, aquí juntan las 2 camas. Sí, lo van a poner una sábana, solo va a aparecer como si fuera una cama. José de Jesús y Yasmín, 218. Eduardo, Fabián y Laura Elena. Vaya trabajazo que se están dando trayendo las maletas. Y esto de aquí. Bueno, aquí estamos con lo de la habitación registrando. Y el tema de las maletas que están trayendo esta gente del autobús. Imagínate pasar 2 cruceros para traerlas. Bueno, el pobre hombre tiene que subir con las maletas. Acordaros, aquí la propina funciona. Y tiene que subirlo a la siguiente planta o a la última. ¿Eh? 208 es el camarote o la habitación. Ay, qué bonitas están las habitaciones. ¿Sí? Vamos a verla. Vamos a ver. Pues esta es la habitación de aquí del crucero. Yo creo que se ve bastante bonita. Mira, son minicamas. Mira. Ay, también tenemos televisión. No, ahí. Así está bien. Así. Esto es nevera. Bueno, ahora se mueva. Televisión, las 2 camas. Faltan dos maletas. Ahora voy. ¿Qué mi mochila que la dejo aquí? Sí. Voy, tú quédate aquí si quieres. No, yo quiero comer ya. ¿La llave? Yo le digo que yo la llevo, que le acompaño y que llevo una, pero no, que él quiere llevarla. Ahí está, todo fuerte. Es delgadito, pero fuerte este hombre. Vamos a la siguiente planta.
Bueno, y ahí están las maletas de los demás. La mía tardó, la de Adriana tardó un ratito en llegar. Pero el chiste es que ¿dónde vamos a estar? ¿Cuánto estás? Ya estamos en 408, ¿tú? No sé. ¿Y la tuya, chaval, ya la tienes? No, tendré que checar. Pues bájate que ya están llegando. Bueno, ¿qué, ¿estás contenta con tu habitación? Sí, está muy bonita. Muy bonita, ¿eh? Cuando esté en marcha el barco, pues esta vista la vamos a tener espectacular, ¿no? Lo que sigue, porque al estar arriba se ve más bonito y todo. Y la verdad es que está muy bonito. Vamos a ver qué tal está la comida. Vamos a ir a comer porque estamos muertos de hambre. Este es el closet, la caja fuerte donde guardar las cosas. Y el baño tampoco está nada mal, ¿eh? Fijaros qué baño más bonito. Muy completo. Nada que quejarnos. Y aire acondicionado, como veis. Bueno, pues nos vamos para... No, tiene hambre. Se nota, Adriana, cuando tiene hambre. Mira, aquí está otra vez. Está fuerte este hombre, mírale cómo va. Bien fuerte. Joder. Nosotros nos vamos a la parte de abajo. Aquí me van a atropellar. Mucho ejercicio aquí con esto. Todos son nervios ahora. Imagínate el irnos lo mismo. Ahí está el chef, qué bueno. Vamos a ver qué tal la cocina este chef. No puedo pasar. Ya con ganas de... Vamos a la sala de comedor. Creo que somos de los primeros en bajar y todo. Vamos a conocerlo. Bueno, pues una sorpresa más. A ver cómo es la sala de comedor. Un restaurante. Oye, está bonito, ¿eh? Y huele muy rico. Buenas tardes. ¿Cómo estás? El chef. ¿Hablas español? ¿Hablas español? Español, ¿cómo ¿Tú? estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Donde quiera. 408. 4, 08. 408. Sí. ¿Y es televisión? Sí. ¿Televisión? Sí. Ya. Todo el mundo. Orly televisión. Ya, ok. Ok. Voy a ver qué comida hace el chef. A ver qué comida nos presenta. Aquí tenemos la zona de ensaladas. Buffet salad. Muy bueno. Buffet Se ve salad. muy bien. Buffet salad. The sauce. Like the buffet. And the rice, Egyptian. Arroz. Arrozo. Yes, arrozo and the oriental food. ¿Aquí qué es? Okra. Vegetales. Okra. Sí. Es verdura. Verdura hervida. Ya, sí, verdura. Yes, beef. Pescado. Beef, carne. Ah, esto es carne. De carne de deep fried, de carne deep fried y carne de sauce. Bueno, aquello es de res y esta no carne deep fried. يس كارني دي لصوص خلي بالك على البيتزا عشان لسه الزباين ما نزلتش دي سباكيتي دي على اونيو سبايس دي فيه شغل المكنه دي خليها تشتغل خليها يا aquí tenemos pollo. يس pollo de sauce او pollo de fry. Okay. A tu pollo. Okay? Pescado. Yes, pescado and the broccoli fried. Yes, pescado de frita like a broccoli frita. Yeah? Yes, pizza. Ah, pizza, qué rico. Pizza. Y patata. Sí, y aquí batata. Qué bueno. Batata, sí. Y luego Pastry, una gama de postres. Pastry, está el buffet. Está fabuloso. Yeah. Muchas gracias. Yeah. ¿Cómo te llamas? The chef Adel. Francisco. Yeah. Encantado. The chef Adel. Pues vamos a comer porque se ve fabuloso y este de aquí me encanta, ¿eh? Banana. Empanadas. ¿Aquellos que son higos? This Vitago. Ok. Vitago. Bueno. Yes, strawberry. Granada en España. Granada. Yes, it's like y las uvas que tenemos ahí, ciruelas, peras. De orange, de limón. El que no coma es porque no quiere. Tu cuate de bondi. Gracias. Gracias.
Bueno, y aquí tenemos también panes, panes variados. Fíjate los panes que tenemos aquí, de este tipo de pan. Y aquí sopas. Sopa, esta es blanca, no sé de qué será. Y esta es de caldo de verduras, creo. Pues, Adriana, ¿cómo has visto el buffet? Ahí tienes pescado, ahí tienes pollo y carne de res por ahí. ¿De qué será eso? Esos son sopas, pero no sé de qué, porque está de color blanca. Bueno, voy a dejar la cámara. Adriana ya la pillo con el plato medio comido, pero mira lo que yo me he preparado. Me he preparado con agua de ensalada y con pollo, con pescado, con pizza y con brócoli rebozado. Y así empezamos. Todo lo que veis de bebidas, aparte, nos entra toda la comida, pero la bebida no. Y aquí tenemos la carta de... No vale caro, ¿eh? Por ejemplo, café con leche salen $2 o 40 pesos. Jugo de natural, estos jugos naturales salen en $2.10 o ponle aproximadamente 50 pesos, un poquito menos. Entonces no están mal los precios para ser dentro de lo que es el crucero. Yo como lo que bebo es esto y el agua. Acabo de pedir esta agua de aquí. El agua no la veo ahora. Antes la vi, mira, está aquí. Hay la pequeña y la grande, ¿no? Y la grande 60 libras. Al cambio es $1 con 5 céntimos más o menos. 25 pesos, está bien el agua, no está mal. Pues voy a seguir, ya estoy terminando este y seguro que me he hecho más. Está muy buena la comida, me ha gustado. Bueno, pues ahí está Fernando y está el chavalote comiendo, qué bueno. Estamos a gusto, muy buena comida. Aplaudiendo al chef, qué bueno. Se lo merece el chef, ha hecho muy buena comida. Ay, como siempre me gusta comer, soy de los últimos en irse. Ahí están los baños. Es que me ha dicho Fernando que este es de los mejores cruceros que hay ahora mismo por acá, o de los más nuevos. Y aquí tenemos el chef, se merece un aplauso este hombre. Y la verdad que sí, se ve bonito y está muy bien. Luego más tarde, si no hoy, mañana, las escaleras donde están, ya me perdí, están por ahí. Luego más tarde, si puedo, grabo la piscina también. Poco a poco iremos grabando. Aquí te va diciendo que hay cada cosa. ¿Estás contento? Qué bueno. Ahí va Fernando también. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Bueno, pues aquí estamos delante del templo de Luxor. Me he quedado dormido totalmente. Me dejé la tarjeta SD en el barco. Me ha dejado esta que es de la tarjeta de la cámara de fotos del chaval.
Aquí está el guía. Hay que ver entre el templo y la historia porque para los El chavalote, Adriana, Fernando. la casa de Dios es sagrada. Y hay una cámara o una sala en este templo cuenta esta historia. Entonces los sacerdotes ayudaban al rey a través de esta historia para justificar su gobierno. Esa es una razón para hacerle construir este templo. La segunda razón, como un soborno al cura de Amón, porque el templo en el antiguo Egipto era como un centro de donaciones. Entonces, construyen un templo nuevo, entonces la gente va a hacer más donaciones al Dios y eso como agregar más dinero o más riquezas al cura que al final... Bueno, llegamos tarde para la explicación que está dando el guía. Allí tenemos más estatuas, allí en aquella zona. Voy a hacer unas fotos de aquí, de esta parte. Bueno. Los hititas. Aquí se ve en una de las batallas contra los hititas. Luego ocupa la parte inferior de la fachada una poema. Se ve muchos jeroglíficos. Al acercarse más se ve como toda, ocupa la gran parte de la fachada jeroglíficos. Es un poema para glorificar a Ramsés II como hijo de los dioses, el gran guerrero. Y adelanta la fachada 6 estatuas. Todas son de Ramsés, 3 originales y 3 modernas. Las originales, la primera a la derecha, la tercera a la cuarta, y hay otras modernas que tienen como 4 o 5 años, son la segunda, la quinta y la sexta. Y adelantaba antiguamente la fachada 2 obeliscos, uno todavía está en su lugar, el otro obelisco que se ve ahí su base. Egipto regaló este obelisco al emperador de Francia en el año 1835. En cambio, un reloj que se ve en una mezquita en el Cairo nunca funcionó desde su llegada hasta ahora, el reloj. Los franceses cuando llevaron el obelisco no podían llevar el obelisco entero, llevaron la parte superior y se ve la base hasta ahora en su lugar. Por el peso mismo no podían llevar. El obelisco se nota que es un poco inclinado, por causa del terremoto de 1992, el terremoto o el sismo más fuerte que nos tocó en el siglo XX, alcanzaba a 5.7 grados, causó desastre aquí en Egipto. A las casas porque no estamos acostumbrados a los sismos, pero no hizo nada de efectos casi a los monumentos antiguos egipcios. Nada más que como movió, sabe, ese obelisco un poco. Bueno, vamos avanzando. Bueno, ya el atardecer está totalmente casi a oscuras, así de noche, menos mal de estas luces, pero a la hora de grabar con la GoPro vamos a tener movimientos de la cámara un poquito diferentes a los que tenemos cuando hay luz. Párate. Mírame, pues tremendo obelisco que estamos viendo aquí. Vamos a seguir para adelante. Hay algunas que son originales y otras que no. Estas creo que son originales y esta de aquí también. Impresionantes. A ver si luego me hace una foto del chaval con su GoPro. Es tremendo. Esto venir de día también sería bonito verlo. Pero ya nos vamos mañana. El guía está por ahí delante. Si os digo la verdad, estoy aquí grabando porque sé que no voy a venir más, aunque quiera venir en este viaje. Estoy...
Esta de la reina Hatshepsut es más antigua que sabe que la construcción del templo mismo. Por eso Ramsés II construyó esta parte como un respeto, él incorporó lo que es construido por la reina Hatshepsut dentro de su edificio. Entre las columnas se ve estatuas de Ramsés II. Okay. Las estatuas están decapitadas. ¿Por qué están decapitadas? Piensan que eso durante la era romana, porque los romanos convirtieron ese templo a un castillo a lo largo de casi 300 años. Desde ese templo ellos gobernaban el alto, no había escalera. Esto es una mezquita que hicieron aquí. No subía la gente antiguamente, porque todo eso estaba enterrado. Por eso cuando construyeron la mezquita estaba al nivel de la tierra. Abajo de la mezquita se ve unas ventanas, eso de las cosas descubiertas últimamente, porque descubrieron que es una iglesia. ¿Okay? Ese lugar vendía culto como una iglesia a lo largo de 200 años. Los cristianos lo abandonaron como 100 años antes de la llegada de los árabes. Como descubrieron que era una iglesia, apareció un hueco en la mezquita y cuando vieron que aquí abajo de ese hueco vieron que hay muchas cruces. Por eso descubrieron que el templo antiguo egipcio, encima del templo una iglesia, encima de la iglesia la mezquita. Correcto. Y ahí se ve dos estatuas famosas de Ramsés II. Ok, mira. A ver, el nivel del arte en esta época, estamos hablando de 3.200 años. Las estatuas son de granito negro y mira cómo están esculpidas las estatuas. Hasta ahora las herramientas que usaban los egipcios para esculpir el granito desconocidos. El tema es misterioso. Porque con las técnicas de esta época hacer estatua como esta es algo que lo llama tecnología imposible de los antiguos egipcios. ¿Esas sí son originales, no son restauradas? De granito. Vale, luego nos tendrás que hacer fotos con el celular, con el iPhone. Recuerda que los movimientos suaves, porque quizás si el estabilizador luego no funciona. Sí, no. Aquí no va a ser fácil grabar ahora porque estamos prácticamente con la luz, como estáis viendo. La luz que tienen puesta, ya es de noche prácticamente. A ver, aquí se ven las dos estatuas del famoso. Mira, el granito negro, es todo solo bloque. Se estima que la estatua pesa más que 100 toneladas. Imaginan el trabajo hace 3.200 años a hacer eso. No mármol, granito. El granito es mucho más duro que el mármol. Bueno, a ver, en los lados laterales se ve escena del dios del Nilo, que lo llamaron Habi, el dios Habi. Esta persona representa el río Nilo. Como se ve, ellos representaban el Nilo como un hombre afeminado. ¿Ok? ¿Por qué un hombre afeminado? Porque ellos pensaban que el río Nilo es fuerte como el hombre, por eso se ve el cuerpo del hombre, y fértil como la mujer, que se ve eso en su ombligo, en las cenas. ¿Ok? Aquí se ve el Nilo del Alto Egipto, es el Nilo del Bajo Egipto. Con las dos emblemas o los dos escudos del Alto y el Bajo Egipto, aquí se ve el papiro, que el escudo del Bajo Egipto. Aquí se ve la planta, la flor de loto, el escudo del Alto Egipto. El Nilo del Alto y el Bajo Egipto entrelazan las dos emblemas o los dos escudos alrededor del aparato respiratorio del rey. Aquí se ve sus pulmones y teóricamente ahí se ve su garganta. Quiere decir que Egipto está respirando a través de los pulmones del rey. El rey es la vida de Egipto. En la parte inferior se ve esos los enemigos, esos son los asiáticos con los nombres de sus pueblos, con las manos atadas atrás de su espalda. Al otro lado se ve los africanos.
la misma escena, pero con otros enemigos que los africanos. Avanzamos a ver dos estatuas famosas. $10. Si alguien sabe el nombre de la mujer de Tutankamón. No. Acaban de decir, yo comento que no. No, Nefertiti. Se llamaba Anj-Espa-Aton. Anj-Espa-Aton. Ok, y luego cambió su nombre a Anj-Espa-Amon. Esta es la pareja favorita. Tutankamón, claro, cuando ocupó el trono de Egipto era un niño de edad de 7 o 8 años. Y su mujer también era una niña, la misma edad. Él gobernaba Egipto cerca de 10 años. No tiene nada de importancia en la historia. Lo más seguro que el cura del dios Amón le nombraban en el trono de Egipto. Lo más seguro que ellos le mataban también. Piensan los historiadores que él en sus últimos años abandonó el culto del dios Amón y se convirtió a otro culto. Es el motivo de hacer los sacerdotes matarle. Por eso le mataban y le enterraban muy rápido, y también mataban a su mujer porque lo consideraban traitora. El general del ejército egipcio, el ministro de defensa, él pretendía que le cayó en su mano una carta después de la muerte de Tutankamón, que su mujer mandó una carta al rey de los hititas pidiendo de él que le mandara uno de sus hijos para casarse con ella, porque ella pensaba que ninguno en Egipto llegaría a su alto. Ese general, que luego ocupó como el rey de Egipto, él pretendía que cayó en su mano esta carta, ella es traitora y le mató. Pero eso es lo que él pretendía, tal vez la historia era otra cosa. No tuvieron niños, se han descubierto dentro del resto de su tumba fetos, como bebés, pero nunca tenían niños. Las dos estatuas son de mármol. El motivo de ver las estatuas aquí, porque él decoró esta parte y dejó estas estatuas aquí. Anj-Espa-Aton o Amón. Anj-Espa-Amón. Es difícil. Bueno, avanzamos. Perdón, ahí se ve estatuas, la grande de Amotep III. Y las otras dos chicas son del dios Amon-Ra y su mujer, la reina, la diosa Amon. Excuse me. Avanzamos. Il suo successore eretico non voleva compiere già ribaltato come la situazione di l'unica Pues es impresionante esto, cómo está. Muy impresionante. Fijaros por dónde hemos venido. Muchas palomas hay por ahí arriba también. Y bueno, la cámara que tengo no es la mejor para grabar en estas condiciones de luz. Fijaros cómo se ve el cielo por allá.
Aquí tenemos dos columnas que parecen romanas, las columnas. Y se entra dentro de una nave. Bueno, a ver. Esta sala donde estamos era un vestíbulo, adelantaba el santuario, ¿ok? Uno de dos vestíbulos. Cuando el Imperio Romano confesó la fe cristiana, el año 391 después de Cristo, que el Imperio Romano confesó que la única fe del Imperio Romano es la fe cristiana. El siguiente año 392, el emperador romano famoso, el emperador romano famoso Teodosios el segundo decretó cerrar todos los templos paganos en el Imperio Romano. En ese año, cuando los cristianos en Egipto refugiaban en esos templos, eran unos edificios preparados, por eso convirtieron muchos de esos templos a unas iglesias. Y quedaron rindiendo culto en esos lugares, depende del lugar mismo, a veces 100 años, otras veces 200 años, hasta que construyeron otras iglesias y abandonaron esos lugares. Uno de esos lugares es el lugar donde estamos ahorita, porque los cristianos a finales del IV siglo cerraron la entrada al santuario, ¿ok? Y claro que agregaron estas dos columnas que se ven estilo egipcio. El techo que se ve allá, que parece una concha, tampoco es el estilo egipcio. Encima de las escenas antiguas egipcias agregaron estas escenas. ¿Agregaron qué? Estas escenas. Ok, sí, ya que se ve no es arte egipcia o estas pinturas. Piensan que tal vez eso se representa la última cena. Otros dicen que no, eso representa una pintura romana que representa, sabe, tal vez la vida en esa época. No es tan seguro, pero la mayoría están que esa una parte de la escena de la última cena. Claro que con el paso del tiempo los colores se cayeron, las pinturas cristianas se cayeron y aparecieron las egipcias abajo. También encima de la entrada se ve como imágenes de santos. Tal vez Jesús, tal vez santos, o sea, no está muy claro. Sí. ¿Esa sí es la pintura original o ya es reconstrucción? La cristiana reconstruida. Reconstruida. No reconstruida, repintada. Repintada. Sí. Okay. Lamentablemente también que muchas veces las soluciones, la gente que toca las paredes, Vamos al otro cuarto. Cuando ya está el templo final. Avanzamos, por favor.
están llenando Avanzamos, por favor. Bueno, a ver, el santuario del templo, un lugar más sagrado, como el templo que visamos hoy. Mira, se ve el lugar de unas bisagras porque observaban este santuario. Lo mismo al vestíbulo que está adelanta el santuario, estaba cerrado con una puerta. Ahí en el techo se ve estrella porque representa el cielo. Y las imágenes que se ven por aquí, igual como el santuario del templo del Karnak, representan el famoso Alejandro el Magno, como si fuera un rey egipcio, con la falda real, las coronas egipcias, presentando ofrendas al dios Amon-Ra o al dios Amun-Mi. Están pegadas las escenas, creo que intentos de los antiguos, sobre todo en la era cristiana, para forrar, esas escenas. Vamos a ver la última cosa, siguiente, por favor. Déjame pasar los temblores, bueno, no ves la salida del templo, ¿recuerdas? Desde el santuario hasta el renacimiento, con la causa de la capilla de Alejandro Magno. Y ahora ya podemos avanzar y echar un vistazo a otra sala hipóstila. Acérquense, mega. Bueno, ya estamos terminando. La última cosa que vamos a ver, que la sala que llamamos la sala del nacimiento divino, ¿ok? Porque en las paredes de esa sala se ve la historia famosa del nacimiento del rey. Por causa de esa sala, el famoso Imhotep III construyó el templo entero. Y aquí en esa fila se ven las escenas más famosas. Se ve otras escenas, pero lamentablemente la gran parte está deteriorado porque esa sala era como un refugio de los murciélagos a lo largo de mucho tiempo. Las escenas más importantes que enfocan sobre la historia, hace falta adelantar un poco. A ver, empezando a partir de aquí, se ve aquí el dios Amon-Ra con la corona famosa, ¿ok? Está practicando con un dios que tiene la cabeza del ibis. Es el dios Tut, Hermes, para los griegos. Cuando los griegos controlaban Egipto en los últimos 300 años antes de Cristo, ellos dieron el nombre de Hermes a ese dios. En las épocas antiguas, ellos pensaron que ese dios es la cuna de toda sabiduría y todo conocimiento. Y los esotéricos del mundo entero hasta ahora, tanto en México, Estados Unidos, en Europa, ellos piensan que todo el conocimiento que ellos tienen viene de ese dios, el conocimiento hermética o la sabiduría hermética. Piensan que todo eso viene de uno de los libros creados por ese dios. Y aquí se ve la escena famosa de el dios Amon-Ra con su mujer, con la mujer del rey. Esa es la reina Mut-Em-Uya, la mujer de Tutmosis IV. ¿Okay? El dios teóricamente se acostó con la reina y la reina parió el hijo del dios, pero no se acostó con ella como un hombre y una mujer. Ya no hicieron el tiki-tiki ni 69, nada sabe de estas.
Nada más que con el símbolo de la vida, él tocó la nariz de la reina para dejar su semilla, ¿sabe? En el ombligo de ella. Y aquí se ve dos diosas están llevando la pared. Se ve aquí Amon-Ra dando la orden a un dios que tiene cabeza de un carnero, es el dios Genón, el dios alfarero, el encargado de figurar los humanos. Era dios de Crescida y también él figura en su rueda del alfarero los humanos. Aquí se ve, está dando la orden para figurar su hijo. Y aquí se ve en esta escena la última, pero más majestad dañada, el dios alfarero ante la rueda está figurando el rey con su K. El K que representa la energía vital de la No le seguís otra vez. Ahora. Pero yo todavía sí, si de la nada ya tiene la música. Aquí estamos. ¿Ustedes tienen una pregunta antes de cambios para sacar fotos? No. De momento no, ok. Bueno. ¿Ese es el símbolo de la vida entonces? Sí. Ese símbolo representa la vida en la antigua Egipto. Bueno, a ver, ahora 5:45. ¿Y 45 minutos para sacar fotos? ¿Está bien? 45 minutos. Ok, ojo de algo más importante, porque cuando entramos al templo hemos bajado una rampa, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda? Esa es la entrada, no es la salida. Para salir del templo no van a subir la rampa. A la derecha, antes de subir a la rampa, hay la salida. Van a ver una tienda. Ok, al lado de esa tienda es la salida. Salida, escalera a la derecha y van a encontrar el autobús donde nos ha dejado. ¿Está bien? A las 6:30. Ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo has dicho que vamos a dejar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con la foto? Los sanitarios a la entrada, ok, están al lado de la entrada. Tiene que subir la rampa y al lado de la entrada hay los sanitarios. Mira, tengo una idea. Te voy a entregar el... Yo te doy este y tú tomas las fotos que tú quieras, ¿te parece? Sí, aquí ahora despedimos la grabación con la tarjeta SD que me ha dejado el chaval. Ahí era ya. Pues impresionante todo lo que tenemos aquí, impresionante, ¿no? Lo que sigue. Y aquí hay un paseo que da hacia otro templo. Y en este paseo voy a parar un poquito, cuando esté más centrado seguimos grabando. Bueno, pues todo este paseo es 1,5 kilómetros de esfinges, diferentes caras. Y 1,5 kilómetros para allá conecta con otro, con otra catedral o con otro templo, mejor dicho. Y bueno, pues es espectacular de noche, ya lo veis con la iluminación que tiene tenue. Y lo que tenemos aquí detrás es fantástico, ¿no? Lo que sigue, como se suele decir. Bueno, pues ya me estoy despidiendo de aquí, de este maravilloso lugar. Vamos a ir conociendo a otros también. Creo que la puerta de salida la tenemos por aquí. Están llamando a la oración. Bueno, pues esta es la salida del templo. Sí, por aquí. Y vamos a tocar. Estoy mirando cuánto vale la entrada, 500 libras egipcias o 250 los estudiantes. A nosotros nos ha costado gratis, no gratis, sino que va con el paquete de lo que habíamos pagado. 500 vienen a ser $10, si no me equivoco. La entrada cuesta en dólares $10, lo que pasa es que tienes que pagar en la moneda egipcia.
Aquí tenemos el autobús. Y esto parece ser que es una mezquita. A ver, enséñame la bolsita cómo es. Acabo de comprar 5 bolsitas de estas. Son baratitas y sirven para regalar a amistades. Aquí en Egipto las he comprado. Eso no hay duda. Bueno, pues estamos aquí esperando a ver si vamos para el crucero. Para el barrio de los Reyes salimos a las 6:30 de la mañana. ¿Ok? No, nos cenamos en el barco. Yo voy a hacer una llamada a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana llamada para despertarse. El desayuno a partir de 5:30 y salida a las 6:30. ¿Está bien? Ok, pero de todas maneras voy a dejar todo puesto también. Pues música de piano que tenemos por aquí mientras bajamos a la sala de comedor. Esto... Por aquí vamos a la sala de comedor. Llegamos un poquito tarde ya, bueno, ya están cenando muchos. Buenas noches, ¿cómo va esa cena? ¿Qué bien huele? Espectacular, hasta se me hace raro que bajes tan tarde. Pues estoy medio dormido todavía. Buen provecho. Gracias. Bueno. Vamos a ver cómo está lo de la cena, buena. Bueno, por aquí tenemos un arrocito amarillo, no sé, vegetales, arroz, parecido a la comida del mediodía, pero cambia un poquito la forma de cocinar. Esto es res, esto es pollo. Un poquito tarde. The beef and the veggie, yeah? Se ve bonito. Beef and the veggie. Sí, ahora te traigo un plato. Vamos a ver. Vamos a por un plato. Buenas noches. Aquí tenemos un plato. El chef siempre me quiere ganar. Vamos a verlo. Vamos a que me ponga 2 trocitos, a ver. ¿No? 2. Ok. Se ve delicioso el carne con... No, está exquisito. Exquisito, qué bueno. Aquí tenemos pescado. No sé qué tenemos por aquí. Esto parece como tortilla. Esto está muy rico, Paco. ¿Qué? ¿Qué es eso? Espagueti. Come un poquito. Ya sabes que estoy grabando. Voy a hacer aquí que seas mi papá ahora. Claro, yo te sirvo lo que quieras. Y ese te va a encantar. Que tiene queso Espérame. ese. Hombre, no te pases tampoco. Es que no jala, coño. Mira, vamos para allá. Ya está demasiado bueno. ¿Y tú qué te has puesto aquí? Lo mismo, nada más pollo y ya comí carne. Bueno, por tanto, sí, los postres que están por ahí. Los postres son parecidos a los del mediodía. Ahí lo tenéis. Está delicioso. El otro era de plátano. Este parece que también. Después te sirvo porque se acabe y ya no hay. Ah, pues mira. Ese ya sé que te gusta ese. Sí, el pudding está claro. Ese de ahí también. ¿Cuál? Este. Ese de ahí, el otro de ahí atrás. Ese ahí está delicioso. Mira cómo Mayita cerrando. Es que esa parte está tan frágil, mira. Luego me iré a servir un poco de ensalada. Es que se acaba ya no hay, ¿eh? ¿Te sirvo más? Sí, me pones el pastelito ese del medio y con eso me basta. No, el de ahí en medio. ¿El de plátano? Sí. Ese está delicioso. ¿Te pongo un chup? Exactamente, con eso me basta, vaya postre, vale. ¿Me lo vas a llevar a la mesa? Ya. Qué bueno. Pues aquí están los panes, yo voy a servirme esto y aparte de eso luego voy a poner una ensalada primero. Las ensaladas, ya lo sabéis, son completas, bastante ricas, se ven deliciosas también. Qué bueno. Gracias. Bueno, el chef simpático también. Vamos a comer, vamos a cenar. Nos toca en otra mesa porque esta está llena. Qué bueno.
Como que se me olvidó respirar. He puesto este postre porque luego se acaba, ¿sabes? Y a lo mejor no rellena. Así que esto que no me quede parte, un poco de ensalada que me voy a poner. Buen provecho. Aquí en la habitación con las subidas de vídeo. La verdad que la tarjeta que he comprado para el teléfono va bien, para llamadas, para esas cosas va bien. Para trabajar subiendo vídeos no va bien. Menos mal que tengo 3 vídeos por ahí, 2 o 3 que los puse programados y esos se van a poder seguir cada día. Cuando ya nos vayamos de Egipto, volveré otra vez a subir vídeos porque a no ser que en el Cairo tengamos un hotel que pueda subirlo, de momento estos 2 o 3 días todo lo que tengo de información lo voy a tener que ir guardando y luego ya ponerme a hacer vídeos una vez que hayamos pasado esto de aquí, de lo que es en el barco donde estamos ahora mismo. Bueno, pues nada, me voy a descansar que mañana a las 5 de la mañana nos despiertan. Buenas noches y espero que os haya gustado el día de hoy. Hasta mañana. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar.